Preparemos nuestra Biblia, abramos la Escritura en Daniel capítulo 10. Vamos a centrar la atención en algunos versículos del capítulo 10 y después en un versículo del capítulo 11. En el capítulo 10 leeremos los versos 13 y 14 y 20 y 21. En el capítulo 11 leeremos el verso 1. Estos versículos están conectados por un contexto que vamos a comentar a lo largo de la enseñanza de hoy. Bien, leamos la Escritura y dice así: El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido pues para hacerte entender lo que ha de acontecer a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es aún para días. Y dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a combatir con el príncipe de Persia, y cuando yo haya concluido, he aquí que viene el príncipe de Grecia. Pero te voy a declarar lo que está registrado en el libro de la verdad. Ninguno hay que me apoye contra estos, sino solo Miguel, el príncipe de ustedes. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Realidades espirituales detrás de los eventos históricos. Es el tema del que vamos a hablar en esta hora. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, que la gracia de tu Espíritu se manifieste en nuestra mente y en nuestro corazón, en la administración de tu santísima palabra, que despiertes en todos nosotros hambre y sed del conocimiento bíblico, y que también en nosotros se produzca la fe y la consagración para hacer tu voluntad en este mundo. A ti sea la gloria, Dios eterno, en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, el libro de Daniel es un libro que conecta la profecía con la historia. Es un libro que establece una relación muy clara entre los acontecimientos de nuestro mundo y realidades espirituales detrás de ellas. Hay que recordar que incluso la misma enfermedad del rey Nabucodonosor fue revelada a través del profeta Daniel en la interpretación del sueño que tuvo Nabucodonosor. Más adelante, Nabucodonosor tiene la oportunidad también de contemplar el futuro, y es explicado por Daniel también en el otro sueño que tiene Nabucodonosor, y podemos darnos cuenta entonces que Dios estaba declarándole no solo a Nabucodonosor, no solo a Daniel, sino a su pueblo, que Él tiene el control de los eventos de la historia. Los surgimientos de los grandes imperios no son una casualidad. En el libro de Daniel se destaca que Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Él tiene dominio sobre los gobiernos de este mundo. Pero por otra parte, también debemos entender que, y es lo que vamos a ver hoy, que no todo tiene que ver con el hombre y su relación con Dios. También tenemos que ver que en los grandes gobiernos de la humanidad ha existido tiranía. Nos tenemos que preguntar por qué. No solo en la antigüedad. No es solamente el hecho de que, por ejemplo, los asirios fueron despiadados y sanguinarios y construyeron toda su prosperidad sobre el saqueo de grandes pueblos y civilizaciones. Y sus gobernantes dormían muy tranquilos y como si no pasara nada. Y lo mismo hoy en nuestros días. Hay potencias que están teniendo el control de la economía, están teniendo el control social y que están cometiendo crímenes contra la humanidad. Potencias que tienen el dominio y que están ejerciendo una tiranía tremenda y que están representados por gobernantes sin escrúpulos, gobernantes sucios, gobernantes inhumanos,
gobernantes tiránicos. Y uno se pregunta, ¿cómo explicar tanta maldad? Y no estamos pensando en Hitler, estamos pensando en gobernantes contemporáneos que son peor que Hitler, porque de alguna manera la maldad de Hitler se justificaba por su búsqueda de grandeza para el pueblo alemán. Pero estamos hablando de gobernantes que ni siquiera están pensando en su gente, que pueden hacer grandes maldades para arrastrar a las generaciones jóvenes, a sus jóvenes, que prometen tanto a una guerra, no tienen escrúpulos en que sus jóvenes mueran como carne de cañón en las guerras, no les importa. No tienen escrúpulos en ver a la gente pobre en un estado de miseria y cerrarles las puertas de una oportunidad. Entonces, esa tiranía, esa maldad, esas realidades que están convirtiéndose en historia, pues detrás de todas ellas, ¿qué es lo que hay? Y es lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Entonces, debemos contextualizarnos. Hay que recordar que es el año tercero del rey Ciro. Eso significa que los persas habían conquistado el imperio caldeo y tenían 3 años dominándolo. Y hay que tomar en cuenta que Ciro era el gobernante principal de los persas, pero tenía un aliado con los medos, y entonces el general que invadió a nombre de Persia y de Media la ciudad de Babilonia fue designado como gobernante, y aquí en Daniel se le denomina como Darío el Medo, ¿sí? No hay que confundirlo con los reyes de Persia, definitivamente no, por eso el autor señala que es un general de Media, no de Persia. Entonces, algo está pasando ahí, el imperio caldeo ha caído, surge el imperio persa, se han cumplido los 70 años ya del cautiverio babilónico, es tiempo de que el pueblo regrese. De hecho, en el año segundo de Ciro, Ciro decreta que los judíos regresen a Jerusalén. Entonces estamos en el pleno apogeo y grandeza del imperio persa, ¿sí? El año tercero de Ciro. Y es ahí cuando Daniel, en su búsqueda de Cristo, en su búsqueda de Dios, tiene un encuentro con Cristo, que ya comentamos domingos anteriores, esa descripción del Hijo del Hombre, que es una descripción muy similar a la que encontramos en Apocalipsis, cuando se describe a Cristo glorificado, ¿sí? Y entonces dijimos que Daniel tiene una teofanía, una manifestación visible de Dios, un encuentro con Jesucristo preencarnado. Entonces el Hijo de Dios se revela a Daniel y tiene un diálogo interesante con Daniel. Daniel está preocupado por su pueblo y Dios no solamente le revela la situación que se va a dar con los persas, sino que lo está preparando para mostrarle lo que va a suceder cuando el imperio persa caiga. Y entonces, en pocas palabras, Jesucristo le explica a Daniel algunos aspectos que nos llevan a entender la profundidad espiritual de estos eventos históricos que se van a suceder. Y bueno, vamos a aprender hoy 3 cosas fundamentales sobre estas realidades espirituales. Tenemos aquí en el verso 13 y 14 lo siguiente. Jesucristo le dice a Daniel: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Recuerden, Daniel tiene 3 semanas de estar en oración, en confesión, buscando el rostro de Dios. Son 21 días. Desde el primer día que él, ya vimos en la lección anterior, desde el primer día que él se puso a orar, la respuesta salió. Pero de alguna forma hay 21 días entre la salida de la respuesta y la llegada de la respuesta. Y Jesucristo explica el por qué. Aquí dice: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días.
quiero que noten esto. Aquí hay un personaje al que se le designa como el príncipe del reino de Persia. Sigue diciendo, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes. Ahora ya se está hablando de Miguel, un personaje que se menciona por primera vez en la Biblia aquí, y se nos dice que es uno de los principales príncipes. Se utiliza la misma palabra que para designar al príncipe del reino de Persia. La diferencia es que aquí se le designa como uno de los principales príncipes. Sí tenemos que enfatizar eso y lo vamos a enfatizar más adelante cuando hablemos de Miguel. Bueno, aquí dice que vino para ayudarle y dice, y quedé ahí con los reyes de Persia. Quiere decir que él deja la contienda con los reyes de Persia y viene a Daniel para hacerle entender lo que ha de acontecer al pueblo de Israel en los últimos días. Y Jesús aclara porque la visión es aún para días. Ahora, quiero que noten aquí una diferencia. Noten que la primera frase, el príncipe del reino de Persia, se utiliza en singular. Se habla de un príncipe. Se le designa como el príncipe del reino de Persia. Pero aquí, al final del verso 13, se usa otra expresión diferente. Ya no se usa la palabra príncipes, sino reyes. Y no se utiliza en singular, sino en plural. Y quedé ahí con los reyes de Persia. Sí quiero que noten que cuando habla de los reyes de Persia, está hablando literalmente de Darío el Medo y también de Ciro el rey de Persia. Y que se distingue a estos dos reyes del príncipe del reino de Persia. Sí tenemos que explicar que el gobierno de Ciro, al inicio del imperio persa, fue un gobierno benevolente, un gobierno de justicia, un gobierno de prosperidad. Se caracterizaron los reyes de Persia por su justicia, y tanto que el pueblo de Israel pudo regresar nuevamente del cautiverio por decreto de los reyes de Persia, desde luego movidos por Dios. Pero aquí se menciona un personaje que no debe confundirse con los reyes de Persia, el príncipe del reino de Persia. ¿Quién es este personaje? Que se opuso a Cristo durante 21 días y que de alguna forma está involucrado en una contienda no solamente contra Cristo, sino también contra los reyes de Persia. Bueno, aquí es donde entra nuestra primera enseñanza, ¿sí? Hay huestes espirituales de maldad detrás de la tiranía de los gobernantes terrenales. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el verso 12, el apóstol nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, de ahí viene la palabra príncipe, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién era este príncipe del reino de Persia? Sin lugar a dudas, un espíritu demoníaco que estaba combatiendo la justicia de los reyes de Persia, que estaba oponiéndose a Cristo y a su voluntad. Hay que recordar que la iniciativa de Ciro para permitir que los persas le dieran libertad a los judíos, pues esa iniciativa venía de Dios y era algo que Satanás no quería, porque Satanás siempre se ha opuesto a Dios y a su pueblo y ha tratado de destruir al pueblo de Dios. Pues aquí vemos entonces que hay huestes espirituales de maldad detrás de la tiranía de los gobernantes terrenales. Y hay que entender entonces que esta es la razón por la que un hombre a quien Dios le asigna
La responsabilidad de gobernar a una nación puede convertirse en un tirano, porque Satanás va a estar trabajando para convertir su gobierno en una tiranía. Y entonces no debemos simplemente culpar al diablo por las maldades que gobernantes X han realizado en el mundo. No, el gobernante es responsable, pero sí debemos entender que está bajo la influencia de dos fuerzas, y una de ellas es una influencia satánica, que le empuja a la codicia, que le empuja a la crueldad, que le empuja a la injusticia, que le empuja al caos. Y es por eso que muchos gobernantes que iniciaron su gobierno con quizás nobles deseos, terminaron siendo grandes tiranos. Esa es la razón de ser de la expresión de que el poder corrompe. Yo creo que no es el poder, es la falta de conciencia de quienes ejercen el gobierno, desde un presidente municipal hasta el presidente de una república. Todos estamos bajo esa influencia cada vez que ejercemos una función de autoridad, ya sea que seamos padres de nuestra familia, pastores, directores de una escuela, gerentes de una empresa. Siempre vamos a estar en esa disyuntiva, y nuestra responsabilidad es mantenernos en la línea de la justicia, mantenernos en la línea de la bondad, mantenernos en la línea de la equidad. Pero cuando una persona no conoce a Dios, cuando un gobernante no conoce a Dios, va a ser fácil presa de una influencia satánica que le va a empujar a la tiranía. Entonces, hay huestes espirituales de maldad detrás de la tiranía de los gobernantes terrenales. Pero después tenemos en los siguientes versículos algunos otros datos interesantes. Nos dice en el verso 20, dice, y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para combatir con el príncipe de Persia. O sea, Cristo estaba trabajando en los reyes de Persia, pero se le opone el príncipe de Persia, que ya dijimos es una fuerza satánica. Y entonces Cristo tiene que regresar nuevamente a trabajar en la vida de los reyes de Persia. Y dice, y cuando yo haya concluido, he aquí que viene el príncipe de Grecia. O sea, que aquí está hablando de otra fuerza satánica que iba a influir en otro tirano, que fue Alejandro Magno, y después de él sus 4 generales, que hicieron del imperio un verdadero horno de injusticia, ¿sí? Entonces, aquí Jesucristo le describe a Daniel esta realidad y dice, pero te voy a declarar lo que está registrado en el libro de la verdad. Ninguno hay que me apoye contra esto, sino solo Miguel, el príncipe de ustedes. Entonces ahora Miguel está en la misma categoría, porque se le llama príncipe, que el príncipe de Grecia, que el príncipe de Persia. ¿Quién es Miguel? Por el Nuevo Testamento sabemos que Miguel es un ángel. Aquí simplemente se le llama, en el verso 13, uno de los principales príncipes. Hay por ahí una secta que dice que Jesucristo es el arcángel Miguel. El capítulo 10 nos demuestra que no es así, ya que en este capítulo hemos visto que Jesucristo es el que está hablando con Daniel, mientras Miguel está luchando contra el príncipe de Persia, y al regreso de Cristo a la batalla contra el príncipe de Persia, pues Miguel va a seguir apoyando a Dios, a Jesucristo, en este trabajo. Entonces, aquí encontramos otra realidad, que hay huestes espirituales, vamos a llamarle así, huestes espirituales angelicales al servicio de Dios, asignadas a detener la tiranía de los gobernantes.
Sí, muchos gobernantes pueden llegar muy lejos en su maldad, pero finalmente son quebrantados por la mano de Dios. Lo vimos con los reyes de Asiria, que fueron poderosísimos, y sin embargo Dios usó a Nabucodonosor para humillar a Egipto y a Siria. ¿Sí? Pero después, cuando los descendientes de Nabucodonosor y Nabucodonosor mismo se enalteció, Dios usó a los reyes de Persia para detener la tiranía de estos hombres. Pero ¿qué hay detrás de esas luchas que terminan por ponerle fin a la tiranía de hombres malvados? Lo paradójico es que a veces esos mismos hombres que logran derribar, derrotar una tiranía, se convierten en peores tiranos, como está pasando hoy en algunos países muy poderosos que tuvieron a un corrupto y malvado y inhumano como presidente, y el que viene es peor. Entonces, eso va a suceder y va a seguir sucediendo. Por eso no debemos pensar que cuando se habla de Miguel se está refiriendo a un gobernante humano, no, está hablando de un ángel. De hecho, la palabra arcángel con la que se designa a Miguel en el Nuevo Testamento literalmente significa ángel príncipe, de arjí, que significa príncipe, y Miguel y ángel, que significa mensajero. Y la palabra Miguel significa quien es como Dios. Entonces, Miguel es un ángel al servicio de Dios, uno de los muchos ángeles al servicio de Dios. Entonces, recuerden que no puede ser Cristo por la primera razón, que es Jesucristo el que está hablando con Daniel, mientras Miguel está a favor del pueblo de Israel peleando contra el príncipe de Persia. Dos personajes diferentes. Pero la demás razón importante es esta, que a Miguel se le llama uno de los principales príncipes. Quiere decir que como Miguel hay muchos arcángeles. La tradición ha inventado nombres para estos arcángeles, pero al único en la Biblia el que se le designa como arcángel es a Miguel, pero hay muchos más. Sin embargo, Jesucristo es uno solo, es único, es el Hijo unigénito de Dios. Y Jesucristo no es un ángel, Jesucristo es Dios, mientras que Miguel es un ángel creado. ¿Sí? Entonces hay que entender esa diferencia para no caer en el engaño de esa secta. Bueno, entonces, no debemos pensar que la situación en el mundo está perdida. En Hebreos, en el capítulo 1, después de que el autor explica que Jesucristo no es un ángel, explica cuál es la naturaleza de los ángeles. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados a favor, a servicio de los que han de ser herederos de la salvación? Entonces son seres espirituales que están bajo el dominio de Dios. Es a través de estos seres espirituales que Dios está deteniendo la tiranía de los malvados, ¿sí? Y la lucha de Satanás por tener el dominio de los gobiernos del mundo. Hay que recordar entonces que Satanás quiere usurpar el dominio de la humanidad, ¿sí? Bueno, ya llevamos dos cosas importantes, que así como hay huestes espirituales de maldad detrás de la tiranía, también hay huestes espirituales al servicio de Dios para detener la tiranía de los gobernantes. Pero lo más importante, en tercer lugar, dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para combatir con el príncipe de Persia. Vean, Jesucristo le dice a Daniel que él tiene que volver. ¿A qué? Para combatir con el príncipe de Persia. Dice, y cuando yo haya concluido, ¿sí? O sea, el príncipe de Persia va a ser abatido, va a ser avergonzado, va a ser humillado, pero he aquí que viene el príncipe de Grecia. ¿Se acabó el trabajo? No, porque el príncipe de Grecia es todavía más malvado, más tiránico que el príncipe de Persia. Y sigue diciendo, pero te voy a declarar lo que está registrado en el libro de la verdad. Ninguno hay que me apoye contra estos, sino solo Miguel, el príncipe de ustedes.
y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Vean, Darío es uno de los reyes de Persia. No hay que confundirlo con el príncipe de Persia. Es uno de los reyes de Persia. Y entonces Cristo mismo estuvo a su lado para animarlo y fortalecerlo. ¿Eso qué significa? Es la tercera enseñanza que nos debe dar consuelo. Dios interviene para someter a los gobernantes bajo su autoridad. En otras palabras, Dios está trabajando para que los gobiernos de este mundo sean gobiernos justos, pero eso está en función no del Dios que obliga, sino el Dios que anima y fortalece, el Dios que puede estar al lado del gobernante, aun cuando el gobernante de alguna manera no conozca a Dios. Pero cuando un gobernante se vuelve dócil a Cristo, por difícil que sea la tarea, Dios está ahí para animarlo y fortalecerlo. Es admirable cómo ciertos personajes que han ejercido el gobierno en la actualidad están enfrentando cosas horribles, terribles, ¿sí? Eh, la, todo el lodo de los medios masivos de información que llega a volcarse contra estos líderes que están por la justicia, que están por la humanidad, que están por el bienestar, tienen que enfrentar el desprestigio y además de ello la debilidad humana de sus propias enfermedades, de su propia edad. Y sin embargo, cuando los vemos por la televisión, en los noticieros, los vemos fuertes, motivados, y estos gobernantes, sin lugar a dudas, son personas que están siendo fortalecidas por Dios, porque Dios está por la justicia. Y cuando un hombre quiere vivir en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la rectitud, Dios está ahí para animarlo y fortalecerlo. Y no solo eso, sino que Dios está trabajando en la vida de ese gobernante para que esos propósitos se cumplan. Por eso el Nuevo Testamento nos dice que debemos orar y orar intensamente por las autoridades, por los gobernantes. Y ahí explica por qué, para que vivamos con quietud y paz. Esa es la voluntad de Dios. Un gobierno no tiene que ser tiránico. Y yo quiero dirigirme a todos los que somos creyentes, a todos los que hemos creído en el Hijo de Dios. De nosotros sí depende mucho de que las cosas sean diferentes en nuestro país, depende mucho de que tengamos un gobierno justo, un gobierno de equidad. Y para ello es importante que oremos por nuestro presidente de la República, que oremos por nuestro presidente municipal, el gobierno en nuestro país y también por las potencias extranjeras, para que esa tiranía con la que se han ensañado con el pobre, con el débil, con el desprotegido, pueda cambiar, Padre, a poder ejercer cualquier forma de autoridad que tengamos en un ámbito de justicia, que podamos nosotros realmente someternos a tu gobierno, a tu autoridad. Te pedimos por nuestros gobernantes, desde el presidente de la República hasta los presidentes municipales, que tú, Señor, toques sus corazones y que hagas que la justicia pueda imperar en sus administraciones. Todo te lo rogamos, te lo suplicamos, Dios de amor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les damos la más cordial bienvenida a este encuentro de adoración, invitándoles a que permanezcan adorando a Dios, buscando de Cristo, poniendo su fe en el Hijo de Dios. Vamos a tomar en nuestras manos la ofrenda que hemos apartado para consagrarla esta tarde al Señor, y le pido que tome en su mano su ofrenda y en una oración la pongamos a los pies de Cristo.
Padre bendito, Dios santísimo, a tus pies ponemos esta pequeña y humilde ofrenda, rogándote que tú te agrades de ella y de nuestros corazones, y que bendigas al dador alegre, que tú colmes de bendiciones a aquel que con generosidad y bondad presenta delante de ti sus ofrendas. Gracias, Padre, porque tú nos has dado para dar, y por eso te bendecimos, y nuestra confianza está puesta en ti, que eres el proveedor de todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Porque ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para que podamos ofrecer espontáneamente cosas como estas, siendo todo tuyo y que de lo que hemos recibido de tu mano te damos? Vamos a dar gracias a Dios por esta reunión. Padre, te damos muchas gracias por este momento de adoración y de reflexión bíblica. Bendice a la Iglesia y permite que en esta semana seamos luz para el mundo, que podamos servirte en la hermosura de la santidad con un corazón de adoración que honre tu nombre. Danos la victoria, el triunfo sobre nuestras debilidades y ayúdanos, Señor, para hacer tu voluntad en esta semana. Todo te lo rogamos, Dios eterno, en el dulce nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, amados hermanos. Dios los bendiga. Estamos despedidos.